en la radio y en las redes sociales. Me da mucho gusto saludarlos y voy a identificar las estaciones. Estamos aquí en Culiacán, en la W97.7 FM. En las playas de Mazatlán estamos por la Qué Buena, la 94.7 FM. Allá en Los Mochis, en el Cerro del Farallón, las playas del Maviri, en Los Mochis estamos en la señal de los 40 por la 94.1 FM. Y por supuesto en las redes sociales, en Facebook, Doctor Héctor Muñoz y Facebook Héctor Muñoz. Háganos sus comentarios. Y pues tenemos ya llegó muy puntual, como siempre, y él es una persona seria, lo conozco desde hace muchos años, Sergio Esquerpeiro. Él es agricultor, trae la cachucha que dice, perdón, en la camisa bien puesta que dice Chaparral Agrícola. Sergio Esquerpeiro, buenos días, ¿cómo estás en esta madrugada de martes? Héctor, muy buenos días, te saludo también a tu compañero Fernando Camacho y pues a tu amable auditorio. Pues muy contento de estar aquí y agradecido que me hayas dado este espacio para conversar con tu audiencia, con tu auditorio. Bien, pues gracias, además queda grabado el programa ahí en las redes sociales y bueno, precisamente la gente lo ve más tarde también. Sergio Esquerpeiro, te quería preguntarte, a ver, ¿cómo ves el tema global, tú que te has dedicado a la agricultura siempre? Te preguntaba yo hace unos instantes que yo pues de mucho tiempo yo veía que antes los agricultores tomaban las casetas, las carreteras, y era por el precio del maíz y todo eso, y luego se arreglaba, pero ahorita yo veo que está pasando lo mismo. Eh, eh, esto, ¿a qué platícanos tú que le entiendes bien, porque mucha gente me pregunta, no trae la película completa. Esto es un fenómeno que que repercute a nivel global, que tiene que ver con el conflicto Ucrania-Rusia, o la inflación, o qué es lo que está pasando. Adelante, Sergio Esquerpeiro. Muy bien, Héctor. Mira, ahí me gustaría, para poderlo explicar de la mejor manera posible, para darme a explicar de la mejor manera posible, ponernos en un contexto y remitirme al origen a lo que se hacía, cómo se hacía antes, cómo era el tema de la comercialización del maíz, y no nomás del maíz, de todos los granos. En este caso, pues Sinaloa antes era una potencia en arroz, y como recordarás, sector. En arroz, efectivamente. Tenemos 24 industrias en el estado. Incluso los Padilla, me acuerdo que eran los que lideraban, entre otros, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿qué pasaba antes a fines de los 60, principios de los 70? La forma de comercializar en México era una economía cerrada, para empezar. ¿Sí? Y había un precio de garantía, efectivamente, porque teníamos una economía cerrada. Entonces el agricultor sabía perfectamente cuánto se le iba a pagar su cosecha. Cada año se negociaba más o menos cuál iba a ser el precio de garantía. En aquel tiempo sí existía el precio de garantía. De tal forma que el productor ya sabía por dónde. Si le convenía que el precio de garantía que le dieron del arroz, pues el arroz. Entonces ahí así más o menos se dirigían las políticas de gobierno frente al campo. Posteriormente, a fines de los 70, principios de los 80, si mal no recuerdo, México ingresa al GATT. Era un acuerdo general en el tema de tarifas, y entra también a la OMC. Entonces ahí cambia totalmente y radicalmente el panorama de la comercialización de los granos. ¿Por qué? ¿Para bien o para mal? Pues en aquel momento yo creo, en aquel momento fue para bien. Fue para bien en algunos sentidos, Héctor, porque eso tiene que ir acompañado de un soporte muy importante por parte del gobierno federal, que es quien finalmente dirige las políticas hacia el campo, y fue el que tomó la decisión de entrar al GATT y entrar a la OMC. Con esto, cambia el panorama, se abre la economía en México, ¿sí? Se liberan aranceles, se quitan las prohibiciones de importación, y lo que esto significaba que nosotros entramos a competir con los que producen granos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos sujetamos a los precios de la bolsa de Chicago, ¿sí? Entonces esto ya en aquel tiempo se tuvieron que tomar ya medidas, porque no es lo mismo que tú estés en una economía cerrada y de repente te abran. Tendrías tú que analizar todo, de los países donde más importamos, cómo se trata el tema agrícola en cada uno de los países. De hecho, mi primeros pininos fue como arrocero. Me tocó precisamente con Mariano Padilla ir a
al estado de Arkansas, que es donde más se produce, o en aquel tiempo se producía arroz, hacer un estudio sobre ese proteccionismo que nadie pensaba en aquella época que se protegía la agricultura en Estados Unidos, O sea, el supuestamente. tema subsidios. Temas subsidios, claro. No nomás subsidios, también una serie de mecanismos que aseguraban una producción. Y esto, ¿a qué se debe? A que la suficiencia o seguridad alimentaria es una estrategia de Estado milenaria en muchos países desarrollados. O sea, los países desarrollados siempre han abogado No, y Estados Unidos la tiene, el vecino. claro, todos los países desarrollados la tienen, ese proteccionismo, porque no quieren depender de alimentos de otro país. Y eso es una cultura, como digo, insisto, milenaria. Entonces, en aquel momento, Y es seguridad nacional. efectivamente, por eso se llama estrategia de Estado. Entonces, pues nos dimos cuenta que no había mucho conocimiento en aquel momento de cuáles eran las reglas del juego en esos estados con los que ya estábamos compitiendo, porque ya se permitía en aquel momento importar arroz de Tailandia, arroz de Estados Unidos, ¿sí? Pues esto nos llevó a tener un panorama muy claro de la forma, un primer panorama muy claro de la forma de cómo se protegía y cómo se incentivaba esa autosuficiencia alimentaria en los otros países. Es una propuesta que hicimos nosotros aquí en México para empezar a incrementar ciertos instrumentos donde me garantizaban que yo ya iba a competir en ligas mayores, pero queríamos las mismas reglas. Con las mismas reglas de juego no teníamos ningún inconveniente. Entonces, en un estira y afloje se empiezan a construir una serie de mecanismos en México que finalmente eh, nunca se hizo en el mediano y largo plazo, nunca hubo planes que nos dieran certidumbre, que esa es para mí la clave de todo este tema que está pasando. Sin embargo, se crearon mecanismos durante el tiempo, como el caso de Acerca, el caso de Acerca, que fue un gran mediador. Lo que hacía Acerca era cuando se venían las cosechas, unos meses antes de previos, reunía a los industriales, a los grandes compradores, reunía a los agricultores y hablamos de los precios. Hablamos de precio, hablamos de cobertura, Héctor, que es un tema súper importante. Las coberturas nos protegían, nos protegen de las altas y bajas del precio internacional, porque el precio oscila mucho. Y lo vimos ahora, ahorita le voy a explicar, con el tema de Ucrania-Rusia, con el choque que hay ahorita entre Estados Unidos y China, pero en fin, ese lo dejo para más adelante. Entonces, eso hacía ese organismo Acerca. Y finalmente llegamos a un acuerdo. O sea, Acerca te daba certidumbre de que tu cosecha se iba a comprar al precio que Acerca ponía, más o menos. Sí, al acuerdo que llegábamos, ¿sí? El acuerdo que llegábamos en base a los precios internacionales, a las bases que le decíamos así, le nombramos bases, porque es lo que te costaba poner ese producto cuando lo vas a importar en tu bodega, ¿no? Dependiendo de la región que estuvieras en México. Entonces, te sacaba ese diferencial de precio y se lo agregabas al precio internacional. Y si el precio no era por estar muy bajo en ciertas épocas, porque oscila mucho el precio internacional, pues se pedía una compensación por esos subsidios. O sea, yo quisiera dejar muy claro eso. Lo que pedimos los agricultores es que me compensen los subsidios que hay en otros países. Por ejemplo, ahorita yo les pregunto, el precio del maíz está muy bajo, o sea, ¿y por qué no están protestando en Estados Unidos? Sí, por ejemplo, en la agrobolsa de Chicago, bueno, hace rato que es como referencia, manejaba yo aquí 4,500, algo así, ¿no? A ver, por aquí lo traigo, la agrobolsa de Chicago, precisamente dice 4,078 pesos por tonelada, la agrobolsa de Chicago. Ayer fue día feriado en Estados Unidos, pero bueno, este es el precio que yo traigo aquí. Sí, mira, ahorita yo en la mañana pedí una información porque tuve una pequeña alza el fin de semana pasado y está alrededor de 5,300, contando las bases, que es es la referencia que tenemos aquí en México para la compra de los industriales. 5,300. 5,300. Okay. Hoy, oficialmente. Sin embargo, sí, la oferta que hay no responde al mercado. O sea, se está ofertando, se está vendiendo por abajo. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ya habían importado maíz y ya tenían, ya se habían muchos de los comerciantes o industriales, ya se habían abastecido hasta cierto punto. Entonces, no obstante, no obstante ese precio ahorita pues no responde al tema real de cómo está la situación. Entonces,
siguiendo más o menos en el mismo orden de ideas, pues había este instrumento que te digo que era muy importante porque ellos también empujaban la agricultura por contrato, que ese era muy importante, ese desapareció. Insisto, ¿Y era bueno o era malo la agricultura por contrato? es bueno, Ah, era bueno. O y sea, desapareció. esa desapareció porque desapareció la institución de Acerca totalmente. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya no podemos. Y el gobierno crea Segalmex, suponiendo yo que con Segalmex iba a solucionar. Segalmex viene supliendo al tema de Conasupo. Conasupo ya sabemos, los que estamos aquí presentes, es que, pues no, ¿por qué desapareció? O sea, fue un organismo que finalmente tuvo muchos problemas y pues desapareció. En fin, eso es lo que se ha ido desapareciendo. Entonces vamos volviendo otra vez al tema, al contexto de cuando se abrió. Entonces se trabajó mucho en que no hubiera estas distorsiones, porque no es lo mismo que yo te venda mi producto a un precio y que tú compres también, complementes tu consumo nacional importando el mismo producto a un precio que es subsidiado, que tú sabes que eso no le costó al productor, que ese precio que se le está dando a través de la Bolsa de Chicago no es el que está recibiendo, él está recibiendo compensación de subsidio, precio a través de un precio objetivo. Bien, ¿dónde estamos y a qué llegamos? ¿Y por qué llegamos a esta crisis? Que ese es muy importante. Mira, empezamos el sexenio y de hecho fue muy afortunado el gobierno federal porque los precios internacionales del caso del maíz fueron lo suficientemente rentables, se puede decir, o justos. Los primeros años. Los primeros años, de tal forma que no tuvo necesidad el gobierno federal de dar ningún apoyo extraordinario. Entonces, vamos diciendo que se fue gratis en estos primeros años. Pero, ¿qué pasa? En el primer año que baja, ¿qué se había conjuntado? Lo que ya dijimos ahorita, la invasión de Rusia a Ucrania y los temas internacionales. Con eso subieron todos los commodities, obviamente. Sí, el tema de la inflación en Estados Unidos, en todo el mundo. Y además de los commodities, una cosa muy importante, que así subió el precio del maíz, te suben mucho los costos. Muchísimo, muchísimo los costos, porque también son commodities, materiales que usamos, insumos que usamos en la producción de los alimentos. Ante esa situación, se viene la baja, el precio internacional de la Bolsa de Chicago. Y eso lo previmos nosotros aquí en Sinaloa desde febrero, que era por lo general esos meses que nos reuníamos con Acerca para empezar a instrumentar la compra de los maíz. Nosotros veíamos en Sinaloa una cosecha récord, se puede decir, de 6 millones de toneladas. La verdad que Sinaloa se volvió otra vez en los cambios que hubo, los que mencioné ahorita, y la directriz de una política agrícola dirigida al maíz, en el frijol en aquel tiempo, Sinaloa se convirtió en un gran productor de maíz y se hizo muy eficiente, muy productivo. Incluso eso, yo creo que es el principal estado, o corrígeme si estoy viendo mal, que produce más maíz en el país. Sí, como estado, sí, como efectivamente estado, sí. ¿Cuántos millones de toneladas producimos? Nosotros producimos 6 millones de toneladas. 6 millones, sí. Maíz blanco. Maíz blanco, efectivamente. Eso es lo que producimos este año, lo que se espera, porque realmente todavía falta parte de la cosecha. Pero realmente sí, los maíces vienen más menos porque vienen con buenos rendimientos. Entonces podemos hablar de eso. Entonces, repitiendo, habíamos previsto una baja en el precio internacional, por lo que nos acercamos al gobierno federal a través del gobierno del estado para hacer unas propuestas de una compensación de subsidios. Entonces nosotros en aquel tiempo se pedían alrededor de 1,000 pesos por tonelada, que significaban a nivel estatal, pues 6,000 millones. Esa era la respuesta que 6,000 millones. Eso significaba resolver el tema. Todo el tema del Estado. Eso yo lo oí en el Senado de la República, precisamente 5,000 millones, 6,000 millones, oí esas cifras que me lo comentaban los senadores, que eso era lo que costaba resolver. Lo que costaba resolver, porque con ese precio adicional el agricultor ya recibe lo suficiente para cubrir sus costos y tener esa rentabilidad necesaria que te hace que te actualices como negocio y que te mantengas en la actividad. Eso es lo que se estaba peleando. No hubo respuesta, Héctor, y el tema fue que después hubo una contrapropuesta de parte del gobierno federal de comprar 2 millones de los 6 millones que tenemos de producción y que iban a entrar ahí los productores pequeños de los que sembraban hasta 15 hectáreas. Tenían la expectativa ellos de que separar 2 millones de toneladas del mercado iban a obligar al industrial a comprar el resto
porque sí va a reducir la oferta. El industrial es Cargill, Maseca, etcétera. Etcétera, etcétera, así es, porque sí va a reducir la oferta. Situación que no sucedió porque el precio internacional sigue siendo el mismo y estaba a la baja. Entonces, si ellos lo pueden adquirir en otro lado, lo van a adquirir en otro lado, ¿sí? Entonces, no sucedió. Sin embargo, ese costo de comprar esas 2 millones de toneladas a 6,950 te da alrededor de 14,000 millones de pesos. Entonces, aquí tienes ya una contradicción o una inconsistencia que tú dices, bueno, no me aceptaste 6,000 millones, pero le vas a meter 14,000 a la compra de esos 2 millones de O toneladas. sea, quiere decir que con los 6,000 millones se hubiera resuelto en vez de, pues de gastar los 14,000 millones. Sí, y claro, hay que aclarar, de esos 14,000 millones tú esperas recuperar algo, pero también es muy probable, a como está el mercado ahorita, es muy probable que tengas pérdidas, porque si lo estás comprando a 7,000, digo 6,150, pues lo tienes que vender porque tienes que, y ahí te van ya los gastos de conservación del producto del grano. Almacenaje. O almacenaje, exactamente. Y el gasto de distribución también, porque eso hay que llevárselo al resto de la República. Y tienes también un costo financiero. Entonces tienes un diferencial de precio, más costo financiero, más costo de conservación y almacenamiento. Entonces tienes que prever también eso. Bueno, no es una cifra que se pueda sacar con exactitud, pero es una cifra muy elevada porque por la expectativa que hay ahorita a lo que tú vendieras el maíz en este momento. Esa es una realidad que estamos viviendo. Ahora, nos quedan 4 minutos para cerrar la entrevista. Estamos platicando con Sergio Estepeiro, agricultor, nos está dando una explicación pues de histórica del tema del maíz y de otros granos. A ver, Sergio, ¿qué hay que hacer si estuviera en tus manos? Adelante. Mira, aquí la propuesta, aunque aparentemente es sencilla, pero es complicada, porque tú lo que necesita el productor, primeramente, bueno, no vas cerrando con esto, Héctor, eso Sí. originó la crisis, esas inconsistencias, y hay que reconocer, hoy están 4 millones de toneladas de maíz al garete. Esa es la realidad, el problema no se ha acabado. Hoy por hoy, de hecho, chequeé hoy en la mañana, tampoco se han pagado los pequeños productores, o sea, no está fácil. No se les ha pagado todavía, o no sé si tengas otra noticia, No. si haya habido algún ya inicio de pago. Hasta ayer tenía una noticia que todavía no se les haya pagado. Sí, entonces se hablan de 5 millones, pero en fin, son 14,000 millones que hay que pagar ahí. Bueno, esa es la crisis, eso es lo que está pasando. Y lo que pide el agricultor es una compensación por subsidios. Eso es todo. ¿Qué es lo que para mí tenemos que definir? Bueno, ahorita tenemos que resolver este problema. Y creo yo que tiene que ser a base, llegar a lo mismo. Tienes que compensar al productor ese subsidio, porque el productor va a incurrir también en estos momentos en incumplimientos en el tema bancario. O sea, con los que pidieron créditos. Claro, sí, claro que es la mayoría de las personas las que piden crédito para esta cosecha y se les va a complicar para sembrar inclusive el año que viene. Entonces, son inconsistencias que sí están ocasionando toda esta incertidumbre, Héctor. Se habló mucho en las campañas sobre la autosuficiencia alimentaria. Estamos muy lejos de ella. De hecho, hoy importamos más maíz de lo que como iniciamos el sexenio. Entonces, se tiene que resolver. Y se importa más barato el maíz ese, por Sí, supuesto, ¿verdad? Como está ahorita, las dos cosas, por el tipo de cambio y por el precio internacional. Eso es lo que está provocando que lo importen más barato. ¿A cuánto más o menos? 4,500 por tonelada. Bueno, hoy me da 5,300, se espera 4,500, pero creo que tengo entendido que son como 5,000 ahorita, más o menos. Y eso está dentro del TEMEC, también lo de la importación, ¿no? No le puede generar un arancel. Ese es otro boleto que me gustaría, pues, nos queda muy poco tiempo, nos gustaría que entrar, porque ahí hay un tema. Sí, claro que sí, porque ese es un tema ya que nos lleva a otro contexto en un acuerdo que tenemos muy importante, que ha sido muy benéfico para la agricultura comercial. Entonces yo creo que eso se tiene que resolver en Palacio Nacional. Palacio Nacional. Sí, no en ninguna bodega de nadie. Ni en tomando caseta. Nada. Esto se resuelve en Palacio Nacional, pues se tiene que compensar, que es lo que piden los agricultores. Y lo pedimos todos, pequeños, medianos y grandes. Esa es la solución. ¿Qué es lo que pedimos finalmente, Héctor y amable auditorio? Certidumbre.
certidumbre. La agricultura mexicana necesita tres cosas, digo yo: certidumbre, certidumbre y certidumbre. Y eso es todo. Fíjate, Sergio, yo creo que este tema, digo, se va a solucionar, se va a tener que solucionar. O sea, si no se solucionó en su momento oportuno, pero se va a solucionar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y no se puede estar así. Pues Sergio Esquer Peiro, yo te agradezco que hayas estado con nosotros. Saludamos al Quechu aquí, al Quechu Ramírez, que está con nosotros. Fernando Camacho, despídete del auditorio. Aquí por W Radio. Bien, Sergio Esquer, despídete del auditorio y quedamos pendientes pues, para seguir platicando con este tema, porque este tema es todo un tema. Es todo un tema. Así es, amable auditorio, les agradezco mucho su paciencia para escuchar. Espero que haya servido, que les haya aportado un poquito más de su conocimiento sobre este tema tan importante para el Estado como es la agricultura. Muchísimas gracias, Héctor, por el espacio y un saludo a Fernando Camacho. Bien, no, gracias, Sergio. Que tengas un excelente martes. Y bueno, pues saludo a Claudia de Agostini en Denver, Colorado, a Carlos Collins en Chicago, José Ángel Maldonado Cruz, a Armando Domínguez Tomás, Carlos Rodríguez Madrid, Germán Alberto Peralta, también a Jesús Montiel Morales, también a Francisco Camacho, también a Anselmo Mera, también a Alfredo Rodarte ahí en Texas, también a Luis Benítez, Pedro Camacho, y bueno, pues ya nos vamos, ya nos sacaron aquí, parece, ya nos sacaron, perdón, está bien. Bien, pues estamos al aire aquí. Vamos.